Como saben, después todo lo subimos a la parte de la explicación, vamos a subirlos a YouTube. Pero vamos a hacer una oración. Y después si nos enganchamos de lleno al tema, ¿qué les parece? Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo. Señor, toma el control de la señal, de internet, Señor, del sonido, del audio, del video, de nuestras vidas. Danos la gracia para poder entender lo que hoy nos quieres hablar, Señor, y que podamos sacar provecho a cada una de estas cosas. Señor, queremos dejar todo en tus manos, te queremos bendecir, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar, les quería mostrar, cuéntenme un poco qué recuerdan de la última vez que tuvimos el Zoom. ¿De qué estuvimos hablando? De la tentación. Hablamos de la tentación. ¿Y qué recuerdan? ¿Qué les queda de eso? De lo que pudimos charlar. Obviamente los que estuvieron presentes, o después lo pudieron mirar tal vez por YouTube, lo que sea, pero ¿qué les quedó? ¿Qué rescatan de eso? Una de las cosas era que la tentación no viene de parte de Dios. Y... Dale, digan, ¿qué más? Eso era, no viene de parte de Dios. Bien, vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden sacar? Que de los pensamientos se desprendía todo el resto. Del pensamiento, todo comenzaba en los pensamientos, bien ahí. No comenzaba en los sentimientos, ¿recuerdan que hablamos de eso? No comienzan las emociones, comienzan el pensamiento, bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden sacarle de esto? Si uno lograba frenarlo ahí, pues ya lo frenaba. O sea, si vos lo podías frenar en el pensamiento, seguramente no ibas a terminar pecando. Bien, si uno lograba frenarlo, detectarlo a tiempo en el pensamiento, no daba lugar a que eso se generara después dentro del corazón. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco de como que se gestaba, como que era un niño por dentro, que se iba, concebía y después producía la muerte? Bueno, hablamos un poco de todo eso, pero bien, todo comienza en el pensamiento, y mientras uno lo frene en el pensamiento, uno no lo deje avanzar en los pensamientos, uno logra tener ese dominio propio, para que después el sentimiento no nos tire por cualquier lado. Bien. ¿Algo más que quieran recordar, que les quedó, algo que les llamó la atención sobre ese tema específico que hablamos? Porque una de las cosas que estamos haciendo, chicos, es, estamos tratando el tema de la santidad. Dentro del tema de la santidad, tocamos el tema de tentación, ¿sí? Y hoy vamos a continuar con el tema de la santidad, que tiene que ver con nuestra santidad, pero hoy vamos a tocar el tema de restauración. Yo, la última vez en el Zoom, les había hecho una pregunta como al final, diciendo, ¿qué pasa cuando, está bien, hemos aprendido qué es la tentación, cómo la manejamos, cómo comienza, cómo termina, pero qué pasa cuando caímos? ¿Qué pasa cuando pecamos, cuando cedimos a la tentación? ¿Qué pasa cuando caemos delante de Dios, caemos en el pecado y estamos ahí frustrados, culpables, porque hemos fallado? Queríamos, Señor, nunca más lo voy a volver a hacer, y nos encontramos que volvimos a meter la pata y lo volvimos a hacer. Volvimos a cometer el pecado o la falla a Dios, ¿no?
Entonces la pregunta era, ¿y qué hacemos en ese momento? ¿Cómo uno se restaura? ¿Cómo uno se levanta? ¿Qué nos dice la Biblia para saber cómo levantarnos? Y yo les he dejado esa pregunta pendiente, que es lo que hoy vamos a tratar. Hoy vamos a hablar de restauración y vamos a hablar un poco del tema de... vamos a poner esto. Cómo levantarnos después de una caída. Esa es un poco la idea. Por eso quería también compartir un poco la pantalla y vamos a comenzar un poco con esto, ¿no? Entonces hoy lo que vamos a hablar, chicos, es el tema de restauración, ¿sí? Vamos a ver cómo lo vamos ir viendo. Esperen que voy a compartir pantalla. Esto lo sacamos acá. Acá. Muy bien. ¿Todos están viendo ahí? De última pongan el celular, pónganlo en forma horizontal. Es más, recomiendo a los que tienen celular y tienen computadora, si pueden, obviamente ahora no, pero para la próxima, trabajarlos desde una PC mucho mejor, porque así se amplía mejor y pueden mejor ver, y no es tan cansador el celular. Pero eso es a criterio, a opinión de cada uno, ¿no? Vamos entonces a explicar un poco este tema. Entonces comenzamos con el tema de restauración. A ver, ¿cómo comenzamos? Lo que vamos a comenzar, bueno, busquen en su Biblia, chicos, vamos a tocar hoy el tema del Salmo 51. Nos vamos a basar en el Salmo 51. Ahí, bueno, vamos a desmenuzar ese salmo, ténganlo ahí abierto, porque algunos versículos los vamos a saltear. Pero básicamente el tema de la restauración vamos a tener como referencia, como ejemplo, el Salmo 51. Yo no sé si alguna vez lo han leído, es muy conocido. Después todos recuerdan cuando, obviamente es un salmo de David, después que peca con Betsabé. No sé si chicos recuerdan ese episodio, está en 2 Samuel capítulo 11, si mal no recuerdo. David no sale a la guerra, se queda en su casa, desde su terraza, vamos a llamarla así, ve a lo lejos, hay una mujer bañándose, dice la Biblia que obviamente le llamó la atención, la codició, la quiso tener, preguntó quién era, le dijeron, es una mujer casada, es esposa de uno de tus siervos, de tus soldados que está en la guerra. Y él, a pesar de que le dijeron todas las restricciones que había en el medio, que era casada, que pertenecía al pueblo de Israel, que ya pertenecía a otras personas, obviamente, él la decidió tomar, le decidió llegar a ella, tener relaciones sexuales con ella. De hecho, queda embarazada. Al quedar embarazada, obviamente David se entera. Parte, creo yo, del palacio también lo sabía. Todo el mundo sabía lo que había hecho David. David se desespera, no sabe qué hacer. Así que manda a llamar a Urías Eteo, para que cuando venga, bueno, él vaya con su esposa, obviamente tenga relaciones sexuales, y él como que se lava las manos, mío no es el hijo. Sin embargo, Urías Eteo no quiso ir, dijo, ¿cómo voy a ir estando en guerra? Prefiero quedarme acá a un costado, pero no voy a ir a entrar en mi casa a estar con mi esposa mientras mis compañeros están peleando en lo más rudo de la batalla. David se empieza a desesperar, dice, ¿cómo es posible? Así que lo invita a la casa, David, venid, sentate conmigo, lo emborracha. Una vez que lo emborracha, le ofrece todos los licores, alcohol, todo lo que hay. Y bueno, ahora sí como estás, anda a tu casa tranquilo a descansar. Entonces David dijo, esta es mi oportunidad, que vaya a su casa con su esposa y tenga intimidad con ella. No fue así, ni siquiera estando borracho o alcoholizado, se fue a la casa. David se empezó a desesperar y empezó a tramar, bueno, vas a ir de vuelta a la guerra, y manda una carta muy especial a su general, a Joab, y dice, mira Joab, te mando a Urías, metelo en lo más recio, en lo más peligroso, en lo más complicado de la pelea, de la batalla, de la guerra, y apártense de él y que muera. Miren lo que planificaba David. Y así fue, pasó Urías, lo dejaron a un costado, vinieron los soldados, lo mataron junto con otros más,
Y ahí David se sintió tranquilo, dijo, acá está la mía, por fin, ahora puedo llegarme tranquilamente a Betsabé, que es la esposa que quedó viuda, que de hecho, después que Betsabé pasó la viudez, o luto, mejor dicho, no sino el luto, se casó con ella. Así que a todo esto llega el profeta Natán. A más o menos pasó, chicos, un año después de esto, un año en donde ya el hijo de David, el hijo de Betsabé, ya había nacido, y pasó más o menos un año. Aparece Natán, el profeta, y le empieza a contar aquella famosa historia del corderito. Y le dice, rey, sácame de una duda, le dice. Y en medio de eso le cuenta esa pequeña historia, ¿no? Había un rey muy rico, ahí acá en el pueblo dice, una persona muy, no un rey, una persona muy rica, que estaba lleno de cabras, lleno de vacas, de las más gordas, de todas las que él quería. Sin embargo, le llegó un visitante. Y al lado de él había un hombre pobre, que lo único que tenía una corderita chiquitita que le había criado, le había formado, le dio de comer, era lo más importante que él tenía. Y el hombre rico, ¿qué hizo? Cuando llegó este viajante, esta persona, el viajero de visita, dice que en vez de él mandar a matar algún corderito de todo su rebaño que tenía para elegir, eligió la corderita de aquel pobre hombre. Entonces, claro, cuando David se entera de eso, ¿qué? Eso es hombre digno de muerte, ¿cómo que se atrevió a hacer eso? Y ahí Natán le saca, ¿no? Como que le pone el dedo en la nariz y le dice, David, vos sos ese hombre, ¿no? Ahí es cuando lo confronta y le dice, Dios te dice que yo te di todo, sin embargo tomaste la mujer que no tenías que haber tomado. Y bueno, le empieza Dios a dar como, lo confronta con su propio pecado. David obviamente se entristece, Dios de castigo, inclusive como una disciplina de parte de Dios, mata al chico, al niño, que tenía apenas un año. Dios le produce algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, que el niño muere, y David en todo eso, donde él entra y confiesa y se arrepiente y le pide perdón a Dios por lo que él había hecho, ahí es cuando surge este salmo. El Salmo 51, que cuando, yo no sé si en las Biblias de ustedes lo dice, por lo menos acá dice en el título, yo lo voy a leer, dice, al músico principal, Salmo de David, dice, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán, ¿no? Después que Natán lo confronta con esa historia, David entra en su pieza, su cuarto, como quieran llamarle, y empieza a pedirle perdón a Dios. Entonces, todo el Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de David. Y en base a ese salmo, vamos a sacar esta enseñanza de hoy. Así que vamos a comenzar. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos hablado de, para poder salir para afrontar, mejor dicho, la tentación, había que tener 3 perspectivas correctas? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, una perspectiva correcta del pecado, una correcta perspectiva de Dios y una correcta perspectiva de mí mismo. Ese mismo principio se va a repetir también en David, se va a repetir en el Salmo 51. Él va a mirar y va a tener una visión, va a decir, bueno, voy a tener una correcta perspectiva del pecado, después va a mirar a Dios y va a decir, voy a tener una correcta perspectiva de Dios, y después se mira a sí mismo y también saca conclusiones y va a tener una correcta perspectiva de sí mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver. Entonces, para la restauración, chicos, cuando caemos, cuando estamos en pecado y queremos levantarnos, esta es la referencia que nos da el Salmo 51. Tener una correcta perspectiva del pecado, una correcta perspectiva de Dios y una correcta perspectiva de mí mismo. Esto es clave. Continuamos, chicos. Vamos, sí. Vamos con el Salmo 51. Con respecto a la correcta perspectiva del pecado. Miren lo que dice el versículo 1 y David va a sacar una conclusión. Lo primero que hace David, mira el pecado y saca una conclusión. La primera conclusión que saca David dice, el pecado merece castigo. Y eso donde lo dice. Vamos al versículo 1. Yo lo pongo en pantalla como una ayuda, pero si es posible, ustedes tengan su Biblia a mano.
Miren cómo comienza el versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Miren cómo comienza el versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Miren que él no comienza pidiendo misericordia. Él comienza pidiendo piedad. Y esto es llamativo. Porque cuando uno pide piedad cuando está bajo juicio, cuando sabe que está bajo condenación. Entonces uno pide piedad a Dios, pero conforme a tu misericordia. Fíjense que él no pide misericordia, porque la misericordia es prerrogativa de Dios. Dios dice en Romanos que él da misericordia a quien quiere y al que no quiere no se la da. O sea, no parte ni pasa por a quien se lo pida, sino por decisión soberana de Dios a quien se lo da. Entonces la misericordia no se puede pedir, pero sí la piedad. Ahora dice, ¿cómo que no se puede pedir la misericordia? Sí, la misericordia en realidad se puede pedir, pero no cuando uno está bajo condenación. No sé, el ciego Bartimeo le dijo, Jesús, ten misericordia de mí. O sea, hay un montón de versículos donde se pide misericordia, y está bien, pero cuando hablamos del pecado, y cuando hablamos de que uno está bajo el juicio de Dios, David mira el pecado, dice, él entiende que el pecado llama a la disciplina de Dios, y dice, el pecado merece el castigo correspondiente. Por eso le dice, Señor, ten piedad. No le dice, ten misericordia. Entonces lo primero que hace David, mira el pecado y saca su primera conclusión. El pecado merece castigo. Pero no se queda con eso. Va a sacar una segunda conclusión, David. La segunda conclusión que va a sacar, dice que con respecto al pecado, es que debe ser limpiado. Vamos al versículo 2. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, él reconoce que está sucio y reconoce que el pecado debe ser limpiado. Él reconoce su falencia, su suciedad por dentro. Dice, el pecado, yo cometí pecado, he caído, he fallado a Dios. Sé que merezco el castigo correspondiente, pero sé también que el pecado puede ser limpio. Dios me puede limpiar del pecado. Entonces, hasta ahora tenemos, él mira el pecado, saca dos conclusiones hasta ahora. El pecado merece castigo y el pecado debe ser limpiado. Vuelve a mirar el pecado y saca una tercera conclusión, David. ¿Y cuál es la tercera conclusión? Que yo soy el único responsable de mi pecado. Miren lo que dice el versículo 3, chicos. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, yo reconozco. Miren, ese es el principio de todo arrepentimiento y de toda restauración, chicos. El reconocer primero el pecado de uno. No es echarle la culpa a otro. Es muy fácil, a mí me pasó 15.000 veces, que cuando uno comete un error, ¿qué hace? Se justifica. Bueno, pero él empezó. Bueno, pero si él o ella no me hubiese contestado de esa manera, yo no hubiese reaccionado así. O sea, la culpa es del otro, porque sabe cómo es mi reacción y cómo yo reacciono. O sea, siempre la culpa es de otro. Y no reconozco mi propio pecado. Entonces, ¿qué dice David? Reconoce que él mismo es responsable del pecado que cometió. Es más, miren presten atención. ¿Se acuerdan que hace rato hicimos un juego y había una palabra mí que estaba con acento y sin acento, ¿no? Y si mal no recuerdan, yo en ese momento les dije que cuando la palabra mí va sin acento es porque es un adjetivo posesivo, ¿no? Ese va sin acento. Entonces yo le voy a decir, del versículo 1, chicos, al versículo 3, díganme cuántas veces se nombra esa palabra mí o mis. Esto es importante cuando uno estudia. Fíjense, lean ahí, del versículo 1 al 3, ¿cuántas veces aparece la palabrita mí? Del 1 al 3, ¿eh?
¿Mi o bis? En mi versión aparecen 6 veces. 6 veces. A ver. ¿Qué otras versiones tienen ahí? Yo en la TLA encontré 3. Estamos hablando sin acento, ojo, Sí, sí, por eso. sin acento. Miren lo que, si uno tendría que poner el primer ejemplo. 5. Epa. Bueno, todo depende de las versiones, ¿no? Según lo que yo encontré acá, lo nombra 4 veces. Yo tengo la Reina Valera y lo nombra 4 veces. Yo tengo la NBI y tiene 5. 5. Bueno, también vale, porque debe ser que repita alguna palabrita y demás. Vamos a ver lo que dice. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, él nombra mis rebeliones. Es la primera que aparece. Mis rebeliones. Fíjense cómo él se hace responsable de su propio pecado. Lo primero que hace, mira el pecado, dice merece castigo, mira el pecado, dice debe ser limpiado, pero mira el pecado y dice yo soy el único responsable. ¿Y cómo lo enfatiza? Versículo 1 dice mis rebeliones. En el versículo 2, fíjense cómo lo nombra, mi maldad. Siempre habla de él, fíjense cómo se hace cargo. Y si uno estuviera en el versículo 3, al menos acá en la Reina Valera, lo nombra 2 veces. Vuelve a repetir mis rebeliones y después dice mi pecado. Todo él se hace responsable, no está diciendo el otro fue, o el otro tiene la culpa, o el otro comenzó. Él se hace cargo de lo suyo. ¿Que es justificable o no? Eso es muy relativo y se puede ver. Pero él se hace responsable de lo suyo. Entonces, chicos, esto es importantísimo. Cuando uno ha fallado, ha caído delante de Dios, es entender que uno es responsable. Acá no es la cuestión de echarle la culpa a otro, de decir, bueno, si no me hubiese incitado, ¿cómo no voy a caer en tentación? ¿Y para qué se desnuda delante de mí? ¿O por qué se pone esa ropa? O qué sé yo. Y uno trata de echarle la culpa a otro de la responsabilidad de uno. Uno de los primeros principios que hay que entender, yo soy responsable. No hay vuelta. No hay otro. Yo soy responsable. Así que bueno, entonces tenemos, David mira el pecado y saca hasta ahora 3 conclusiones. El pecado merece castigo. Ten piedad de mí, oh Dios. Mira el pecado y dice, debe ser limpiado. Límpiame, Dios, le dice. Mira el pecado y dice, yo soy el único responsable de mi pecado. Él habla de mis rebeliones. Pero saca una 4ª conclusión más, David. Y dice, está en mi naturaleza, está en mi propia naturaleza. Miren lo que dice el versículo 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué estaba diciendo David? Dice, él ya cuando nació, ya nació con la maldad encima. O sea, Pablo lo dice de otra manera, dice, hallo esta verdad en mí, el pecado mora en mí, dijo Pablo en el Nuevo Testamento. Por eso lo que no quiero hacer, eso hago, decía Pablo. Él reconoce esto. En la naturaleza propia, toda esa contaminación propia de uno. Alguien dijo una vez, se lo explico de esta manera, ¿no? Alguien dijo una vez, chicos, yo no soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador. Repito, la frase decía, yo no soy pecador porque peco, sino porque peco porque soy pecador. O sea, ya soy pecador de nacimiento, por eso tengo una tendencia a pecar. Está en mi propia naturaleza. Entonces, fíjense toda la teología que tenía encima David, el pastorcito. Entonces, mira el pecado, chicos, saca 4 conclusiones. Merece castigo, debe ser limpiado. Yo soy el único responsable. Y la conclusión que saca es, el pecado está en mí.
está en mi propia naturaleza. En pecado me concibió mi madre. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero va a cambiar su mirada. Hasta ahora miró el pecado. Ahora cambia su mirada y mira hacia arriba, mira hacia Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la tentación? Pasaba lo mismo. Ahora mira hacia Dios y va a también sacar 4 conclusiones. La primera conclusión dice, piensa en la santidad de Dios. Miren lo que dice, chicos, el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Repito, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él está pensando en la santidad de Dios. La verdad en lo íntimo, acá dentro del corazón, donde nadie lo ve. La verdad en lo íntimo, cuando estás solo o sola, y no hay nadie alrededor que te pueda ver, ahí es cuando se ve tu verdadera naturaleza, en lo que realmente uno es o quiere hacer. Entonces, hay algo que Dios ama, y es verte en integridad cuando estás solo. Que es lo profundo del corazón. Nosotros podemos, delante de los demás, caratearla. Podemos ser hipócritas, podemos aparentar, pero Dios dice que ama la verdad, lo que hay acá dentro, en lo íntimo, donde nadie más lo ve. Y eso es lo que Dios ama. El tema es cuando Dios mira acá en la intimidad, acá dentro, en el corazón, ¿qué es lo que ve? Por eso, si algo que a Dios le encanta es eso, es ver un corazón limpio acá en la intimidad. No de la boca para afuera, sino al contrario, de la boca para adentro, en el corazón. Y David reconoce eso, mira a Dios y dice, Señor, yo debo ser restaurado. Y pienso en esto, primero miró el pecado, pero ahora mira a Dios y dice, pienso en la santidad de Dios. ¿Y por qué más debo ser yo restaurado? Entonces va a sacar otra conclusión, David. La segunda conclusión que va a pensar es en el poder de Dios. Vamos al versículo 7. Miren cómo lo dice. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él está reconociendo que solamente Dios puede limpiar, puede lavar el pecado. No es mi propia fuerza, no es haciendo ciertas cosas. Él reconoce que el único que tiene el poder para limpiar el pecado es Dios. No es que si yo voy caminando a Luján, entonces Dios va a perdonar mis pecados. No es que si yo cumplo con el servicio, con el ministerio, y cumplo acá y me enganché en alabanza, y me enganché en evangelismo, y me enganché con la escuelita, y hice aquello, o me enganché con los estudios bíblicos, o soy puntual siempre, estoy presente en las reuniones, o en el Zoom, o comparto, no sé, o vivo en una familia cristiana, no sé. No es el sacrificio humano. El único que puede limpiar el corazón, chicos, es Dios. Y eso es algo que David reconoce. Entonces, mira a Dios y dice, ¿por qué debo ser restaurado? ¿Por qué puedo yo volver a levantarme? Porque está pensando en la santidad de Dios. Él ama la verdad en lo íntimo. Y ahora está pensando en el poder de Dios. Solamente Él puede limpiar el pecado. Eso como que le está trayendo esperanza. Entonces sigue mirando a Dios, David, y va a sacar una tercera conclusión. La tercera, bueno, acá porque quise hacer énfasis en purifícame y lávame. Vamos a la tercera conclusión. Él está pensando en la restauración de Dios. Miren lo que dice el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿De qué está hablando? Ustedes saben que los pastores en Oriente, los que están con sus ovejas, en Oriente los pastores van adelante, las ovejas detrás. Cuando uno ve las películas de Estados Unidos, de Hollywood, uno ve otro tipo de pastores, ¿no? Si alguna vez vieron, el pastor va caminando, las ovejas van todo adelante y los perros a los costados, ¿no? Eso es el clásico. Uno va con el bastón, los perros a los costados, o los caballos, y las ovejas delante, y el pastor atrás. Pero en Oriente el pastor va adelante y las ovejas lo siguen a él. Pero ¿qué pasa cuando una ovejita recién nacida, recién parida,
no seguía al pastor, no lo conoce, no va, y constantemente el pastor tenía que traerla porque se desviaba del rebaño. ¿Qué hacía el pastor? Esto se hace todavía solamente cuando las primeras semanas donde ya nació, digamos, la ovejita, el corderito. ¿Qué hace el pastor? Le agarra la patita y se la quiebra. Solamente se hace cuando está a pocas semanas de haber nacido. Entonces, ¿qué hace el pastor? Una vez que la quiebra, obviamente la ovejita no puede caminar. Entonces el pastor se la lleva a su casa, la cuida, y no sale obviamente la ovejita con todo lo demás del rebaño. Se queda en la casa del pastor, y el pastor es el que le da de comer, es el pastor el que le da de beber, el que le da el abrigo, el cuidado, y la ovejita empieza a acostumbrarse y a depender del pastor. Ya no depende de sí misma, no puede vivir si no fuera por el pastor. Como es tan chiquita la ovejita, sana rápido, a diferencia de un animal mucho más grande. Así que capaz en 3 semanas, 4, la entablilla, ¿no? le ponen los cuidados correspondientes, y ya su hueso está como nuevo, está dispuesto a correr, pero nunca más se alejó de su pastor. Ahora sigue a su pastor de cerca. Y esa mentalidad de pastor, la que obviamente David era pastor, es lo que él dice acá. Él está pensando en la restauración de Dios. Y dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, Dios, vos me quebrantaste por dentro. Y él está pensando que Dios lo va a volver a restaurar. Fíjense si esto, chicos, no nos pasa a nosotros cuando nos damos la cabeza contra la pared. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Por qué me va tan mal en esto? ¿Por qué me va tan mal en aquello? Y a veces son situaciones donde Dios nos permite porque nos quiere quebrar, para que de esa manera nosotros podamos depender de Él. Ahora, fíjense todo lo que está pasando por el corazón y la cabeza de David. Él pecó, él está en lo más bajo, mandó a matar. Miren, yo no tuve la oportunidad, lo quise buscar, pero no lo pude. Quise buscar, si esto ocurriera en nuestro país hoy, ¿cómo sería condenado, vamos a poner David, o cualquier persona, en planificar más de una vez la muerte de una persona, quedarse con la esposa encima, casarse con la esposa del que vos mandaste a matar? ¿Qué condena habría en nuestro país? ¿Cuántos años de prisión? ¿Qué es lo que pasaría? Pues encima adulteró, codició. Sí, no, el hijo reconoció. Pero fíjense cómo sería juzgado en nuestro país, ¿no? Es más, cómo sería juzgado con las leyes de Israel. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Pero David comete ese pecado, falla, está en lo más profundo, sabe que mandó a matar y mató. Y dice, cuando uno lee el libro de Samuel, dice, y esto desagradó a Dios, su actitud, por eso después manda a Natán. Así que, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que él mira a Dios y piensa en la santidad de Dios. Él ama lo verdad en lo íntimo. Mira a Dios y va a pensar que en el poder de Dios, solamente Dios puede limpiarme. Mira a Dios y saca otra conclusión, piensa en la restauración de Dios, que se recreen los huesos que has abatido, ¿no? Y saca otra conclusión más. Va a pensar en el perdón de Dios. Miren lo que dice, chicos, el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Está pensando en el perdón de Dios. Yo en esto quiero hacer como un paréntesis también. Ustedes saben que Dios no se olvida de nuestros pecados. Esto lo quiero aclarar. Sino que la Biblia dice que Dios no recordará más nuestro pecado, que es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre olvido y recordar algo? El olvido es un acto involuntario de la mente. Pero Dios, a ver cómo explicar. El olvido es algo involuntario de la memoria, ¿no? Vos te olvidaste donde dejaste las cosas ayer, hoy, ¿no? Dios no tiene memoria. A ver si me explico. Dios no tiene memoria. Memoria es un recurso que está en el hombre para aquellos que vivimos en pasado y en presente, para recordar.
Dios vive un eterno presente. O sea, Él no necesita memoria. Porque para Dios, el ayer y hoy es lo mismo. Para Dios es un eterno presente. Nosotros sí, vivimos en tiempo y espacio y necesitamos recordar el pasado, vivir el presente e inclusive pensar en el futuro. Entonces Dios dice, yo me olvidaré de tus pecados. Nunca dijo eso Dios. Dios dice, no me acordaré de tu pecado. El acordarse o el recordar es un acto voluntario de parte de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Que una vez que vos pedís perdón, Dios nunca más lo va a tener en cuenta delante de su presencia. No es que se olvidó, es que Él decide no tenerlo presente porque ya te perdonó. Fíjense qué diferentes somos nosotros, porque nosotros decimos hoy te perdono y mañana estamos recordando al que nos hizo algo. Y Dios es diferente. Imagínense si Dios nos tendría que acusar de todos nuestros pecados. Estaríamos recondenados porque Dios diría, ¿por qué te voy a perdonar si te perdoné la otra vez? Si volviste a cometer el mismo pecado, ¿por qué te voy a...? Pues si vos sos el mismo, no cambiaste. Y Dios nos retrucaría, ¿no? Y Dios no es así. Dios, el pecado que nosotros pudimos confesar, ese pecado está perdonado. Y Dios decide nunca más tenerlo presente. El único que te lo trae presente y te acusa es Satanás, dice la Biblia. Pero Dios no lo trae a presente, decir, bajá los brazos que recién te mandaste una macana. Ese lo hace Satanás, es el que acusa. Dios una vez que nos perdonó, nos perdonó. Qué diferente va a ser en el día del juicio, más adelante, donde sí Dios dice que tenemos que dar cuenta. Pero es en ese momento. Ahora, Dios nunca más te va a hacer recordar tu pecado. Esto como entre paréntesis, como poner una pequeña aclaración. David está pensando en Dios y está pensando en el perdón. Solamente Dios puede borrar todas sus maldades. ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? Entonces, si hacemos un pequeño repaso, encontramos, David está caído, está derrotado, ha pecado, ha caído en adulterio, ha caído en homicidio, mandó a matar. Se lo guardó más de un año, porque el niño ya había nacido y después murió. En esa condición, mira el pecado y saca 4 conclusiones. ¿Recuerda? Ten piedad de mí, le dijo a Dios, ¿no? Pensó, el pecado merece castigo, ¿no? A ver quién me ayuda. El segundo, ¿el pecado qué? Tiene que ser limpiado. Debe ser limpiado. Saca una tercera conclusión, ¿el pecado qué? O mejor dicho, ¿cómo dice? Reconoce. Yo soy el único responsable de mi pecado. Y saca una cuarta conclusión más. Mira el pecado y ¿qué pasa? Como que está en nuestra naturaleza. Él reconoce que está en su propia naturaleza. Está condenado. Él va a pecar siempre, dice. Pero ahora mira a Dios y también va a sacar 4 conclusiones. ¿Cuál es la primera? Piensa en Dios y va a sacar 4 conclusiones. ¿Cuál es la primera que nombramos? Va a pensar en la santidad de Dios. En la santidad de Dios. Que tú amas la verdad en lo íntimo. Saca otra conclusión más. ¿Cuál es la otra? El poder de Dios. En el poder de Dios. Solamente Dios puede limpiarme. Saca una tercera conclusión. ¿Cuál es? El de los huesos. Restauración. La restauración. Piensa en la restauración de Dios. Hay posibilidad todavía de ser restaurado. No es que me dejó ahí tirado, ¿no? Y la última conclusión que saca con respecto a Dios, ¿cuál es? El perdón. El perdón de Dios. Dios tiene ese poder para borrar mi pecado y perdonarme. Que es importantísimo, chicos. Porque muchas veces pensamos que Dios no nos va a perdonar. Porque ayer le pedí perdón, hoy le pedí perdón, y encima volví a cometer el mismo pecado. ¿Por qué Dios me va a perdonar? Dios dice que Él nos va a perdonar cuando confesamos nuestros pecados. ¿Qué esperanza nos da Dios? De no dejarnos tirados. Aunque hemos caído 10.000 veces y caigamos 20.000 veces más, mientras haya un arrepentimiento genuino, Dios seguirá perdonándonos. Miren si no hay esperanza en eso. Pero ahora David va a mirar hacia él mismo y va a pensar, ¿por qué debo ser restaurado?
y va a sacar 3 conclusiones. Fíjense en esto, el pecado eran 4 conclusiones, en Dios eran 4 conclusiones, y con respecto de mí mismo saca 3 conclusiones. Esto como cuando ¿cómo se llama esto? Cuando los jugadores juegan al fútbol, la estrategia, ¿no? de armado, 4-4-3, bueno, piensen en esto, el Salmo 51, 4-4-3, ¿no? Los 4 defensores, los 4 centrales y los 3 delanteros, ¿no? Digamos, este es el equipo para salir adelante. Así que él mira a mí mismo, dice, miren, de mí mismo, y va a sacar unas conclusiones. Lo primero que dice que la conclusión que saca es, ¿por qué debe ser restaurado? Por causa de los incrédulos. Miren lo que dice, chicos, el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Fíjense cómo comienza el versículo 13, que dice entonces. Ese entonces es porque va a dar una explicación de algo que él ya venía hablando. Es como decir la consecuencia de algo. Él primero pidió perdón, miró a Dios, pidió perdón, fue restaurado. Entonces, ahora puede enseñar a los transgresores, que son los incrédulos. Y qué error que muchas veces podemos llegar a cometer, que nosotros sintiéndonos culpables, sin siendo libres, estando atados al pecado, a cosas que estamos luchando todos los días, queremos hablarle de libertad a otros, cuando nosotros mismos somos esclavos todavía de cosas. Y miren lo que está diciendo David, una vez que he sido perdonado, Dios borró mis maldades, mi pecado, mi maldad, Dios me restaura, entonces ahora puedo enseñar a aquellos que no te conocen. Y ellos vendrán a ti. Entonces él dice, él está pensando en su restauración. Y está diciendo, una de las causas por la cual debo ser restaurado es para hablar a otros del testimonio de lo que vos hiciste en mí. Y esa no es la única conclusión que saca David. Vamos a otro punto. Otra que va a pensar él, va a decir, otra de las conclusiones es, por causa de Dios. Dice, ¿por qué debo ser restaurado? Primero era por causa de los incrédulos, y ahora dice, por causa de Dios. Miren lo que dice, chicos, el versículo 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él está diciendo, una de las razones por las cuales debo ser restaurado, es por causa de Dios. Es decir, a Dios le agrada el corazón humillado y contrito. No aquel, parece que la tiene re clara, que piensa que está todo bien, o porque estoy cumpliendo con el ministerio, con el servicio, o porque pertenezco a una familia, o porque soy hijo de, pariente de, o porque hice un estudio bíblico, o porque memoricé la Biblia, o porque lo que sea, no pasa por ahí. Lo que le agrada a Dios, lo que Dios ama y se goza, es en el corazón humillado y quebrantado delante de su presencia. Por eso es muy fácil ver quién es el que verdaderamente se arrepiente. Aquel que dice, Señor, me arrepiento, pero sigo con mi misma vida, o aquel que dice, Señor, me arrepiento, pero vive una persona quebrantada, humillada, que se siente lo peor, y esa es la que va a salir adelante delante de Dios. Entonces, David mira a sí mismo, dice, ¿por qué debo ser restaurado? Primero, por los incrédulos, o sea, para testimonio. Soy restaurado, soy libre y ahora hago libres a otros. Soy salvo y ahora hablo de la salvación a otros. Pero mira a sí mismo, dice también, debo ser restaurado por causa de Dios mismo, porque a Dios le encanta el corazón humillado. A Dios no le gusta la careta, no le interesa la hipocresía. El que de la boca para afuera somos cristianos, somos hijos de Dios, soy hija de Dios. Lo que a Dios le interesa es lo que hay por dentro, chicos. Que acá haya la verdadera humillación. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdadera humillación. La que vos y yo hacemos en la intimidad, solos.
no delante de la iglesia, de los pastores, de los líderes o de quien sea, ¿no? Ahora, David va a sacar una tercera y última conclusión cuando se mira a sí mismo. Y dice también, nos salteamos, por causa del pueblo de Dios. Miren lo que dice el versículo 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. ¿Por qué él está intercediendo ahora por Jerusalén o por el pueblo? Chicos, él comenzó orando por él mismo. Ten piedad, no quería ni siquiera mirar el cielo. Y ahora está como orando por todo el pueblo. Es decir, uno no puede interceder por otros. Uno no puede ser de bendición a otros, al pueblo de Dios, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, si primero uno no es restaurado por dentro. En más de una ocasión en la Biblia se habla que uno solo pecó y Dios castigó a todo el pueblo. Y Dios dijo, Israel ha pecado. Israel no había pecado, el que pecó era uno, pero por causa de uno contaminó todo el pueblo. Entonces, ¿qué está hablando David? Él dice, yo soy restaurado, debo ser restaurado para ser de bendición para, en este caso vamos a aplicar a nosotros, chicos, para ser de bendición a la iglesia, para ser de bendición a mis hermanos, mis hermanas, a mi familia. Yo debo ser, no debo ser una piedra de tropiezo en el camino para otros. Debo de ser de bendición para otros. Entonces, fíjese todas las cosas que David va sacando la conclusión. Si hay algo que Dios va a restaurar, es el corazón humillado, contrito. Aquel que reconoce su pecado, y aquel que sabe que solamente Dios lo puede restaurar. Entonces, hay forma de salir adelante. Hay forma de que una vez que yo caí, me puedo volver a levantar. No está todo tirado, no está todo perdido. No me deja Dios tirado a un costado, diciendo nunca vas a cambiar, sos el mismo de siempre, o la misma de siempre. ¿Cuántas veces te tengo que escuchar tus oraciones repetitivas? No nos dice Dios eso. Mientras el corazón esté quebrantado delante de Dios, humillado, cuando quiebra Dios nuestra voluntad, ahí entonces empieza el principio, es el inicio de la nueva restauración. Y ahora lo que le iba a mostrar es que, como para ir cerrando este tema, ¿saben, chicos, que hay una diferencia entre perdón y confesión? No lo puse acá, pero por ejemplo, en 1 Juan 1:9, hay un famoso versículo que dice, si confesáis vuestros pecados, fiel y justo es Dios para limpiarnos de toda maldad. Ahí se repite el mismo principio. Mira el pecado, mira a Dios y mira a uno mismo. Porque el pecado debe confesarse, mira a Dios que es justo y fiel, y mira al mismo que puedo ser limpiado. Se repiten siempre los mismos principios. Mirar al pecado, mirar a Dios y mirarme a mí mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia, chicos, entre perdón y confesión? Esto también creo que es importante saberlo. Ustedes saben que la palabra perdón es ceder, es dar algo. Por eso nos cuesta tanto perdonar, porque nos cuesta ceder a nuestro propio orgullo o ceder a nuestros propios derechos de cuidarnos y de guardarnos, porque hemos sido lastimados. Y nos cuesta pedir perdón, porque el pedir perdón, o mejor dicho, el perdonar, es ceder, es dar. Es a pesar de que estoy lastimado, estoy cediendo a mi propio enojo, cediendo a mi propio orgullo, y dejando de lado todos esos derechos que me corresponden, y los dejo de lado para perdonarte. Eso es el perdón. Pero la confesión es diferente. Bueno, yo puse ahí viene de griego, ¿no? Pero no importa eso. Que habla de decir lo mismo. Es decir, cuando uno confiesa, tiene que decir lo mismo que la otra persona dice de la situación. O de Dios, por ejemplo. Que vos mires el pecado de la misma manera que lo dice Dios. Se lo voy a decir de esta manera. Hace más o menos un mes estaban los chicos, Ciro y Santi, nosotros estábamos acá en la cocina, creo que tomando mate, me acuerdo, y viene llorando Santino, ¿no? Sale de la pieza llorando, mamá, mamá. Bueno, en ese momento, no sé si te acordás,
En ese momento, ¿qué pasó? Y Ciro me pegó, claro, Ciro le pegó, como siempre. Entonces, ¿qué había pasado? Nos fuimos a Ciro. Ciro, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste a tu hermano? No, porque él estaba molestando y le pegué y esto y aquello. ¿Y cuántas veces te dijimos, Ciro, que no pegue, qué sé yo? Bueno, pedile perdón a tu hermano. Bueno, Santi, perdóname, le dice. Bueno, te perdono, le dice Santi. Pareciera todo arreglado. Entonces yo le pregunto a Ciro, Ciro, ¿y de qué le estás pidiendo perdón? Ah, no sé, le dice. O sea, él pedía perdón nomás. No, pedile perdón por lo que le hiciste a tu hermano. Bueno, Santi, perdóname porque te revolví el juguete y te pegué en la cara. ¡Cuál! Algo, le tiró y le lastimó todo el... entonces, sí, te perdono. Entonces, eso es confesión. Cuando los dos están hablando el mismo tema. Los dos están hablando lo mismo. No que Ciro le pedía perdón sobre un tema y Santi entendía otra cosa. No, esto es cuando nosotros venimos a Dios y decimos, Señor, a la noche, ¿no? Supongamos, perdóname por mis pecados. Amén. Y te vas a acostar. Y nunca nombraste un solo pecado, solamente dijiste en general, pecado. Y es como que Dios te diría, bueno, sí, yo te perdono, pero ¿cuál? Entonces, la confesión tiene que ver con nombrar, hablar lo mismo que Dios piensa y ve y habla del pecado. Entonces, Señor, yo te pido perdón porque hoy le contesté mal a Juan, porque hoy me peleé con no sé, con X, con Pedro, con Lautaro, qué sé yo, no sé, porque hice algo, porque miré algo. Nombro el pecado, con nombre y apellido. Eso es la confesión. Y Dios siempre en el Nuevo Testamento nos llama la atención, porque dice que confesemos. Confesaos a los unos los pecados, dice. Los pecados uno a otro. Confesaos a Dios vuestros pecados. O Juan 1:9, que recién les compartí. Confesaos vuestros pecados a Dios, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre que confesamos, nombramos. Ese es el secreto de la restauración. Confesar, pedir perdón, pero confesar nombrando qué cosa estás pidiendo perdón. Eso es clave, chicos. No es, Señor, perdóname porque pequé. No, perdóname por qué. Porque hice mal, porque fui orgulloso, porque me enojé, porque tengo bronca, perdóname porque llegué a odiar a una persona, perdóname porque tengo orgullo, perdóname porque miré lo que no tenía que mirar, porque escuché, porque hablé de más, porque juzgué, porque critiqué, porque tomé lo ajeno, no sé. Pedir perdón con confesión es declarar el hecho en sí. Eso es, acuérdense, el perdón es general. Se habla en general, perdóname, es general, pero la confesión es específica. Hasta acá terminamos lo que tiene que ver con el tema de restauración. Hay mucho más para hablar, pero no quiero hablar mucho de ese tema, ¿no? Pero en base a esto, chicos, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda que quieran hablar, que quieran comentar, algo que quieran agregar a lo que venimos hablando con respecto a la restauración? Traté de resumirles un poco lo que es el Salmo 51. Pero hay mucha enseñanza. Pero si algo que se quiere rescatar de esto es que no hay razón para estar tirado. Dios siempre tiene el ánimo para perdonar y perdonarnos y levantarnos una y otra vez. Así caigamos en el mismo pozo 10.000 veces, Dios siempre nos va a querer levantar. Lo único que nos pide Dios es el corazón humillado y contrito. Pregunto ahora, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer sobre el tema? Porque es muy amplio el tema. Algo que quieran comentar, agregar, un testimonio a contar. ¿Alguna duda, chicos, sobre esto? Doy por entendido entonces como que se entendió, o yo me expresé mal, no sé, pero bueno, he entendido que vamos a creerlo, vamos a ser positivos, que se entendió lo que Se estamos entendió. hablando, ¿no? Chicos, hasta acá vamos a hablar de la santidad, ya la próxima vamos a hablar de otros temas.
Que de hecho yo les voy a hacer unas preguntas. Por ejemplo, es más, yo me anoté en un papel algunas porque me iba a olvidar. Por ejemplo, si yo les preguntara, chicos, ¿cuándo comenzó el pecado? Por ejemplo, ¿no? Si yo les preguntara, chicos, cuando el hombre moría, ¿no? Supongamos en el tiempo antiguo, ¿no? Antes de Jesucristo, cuando el hombre moría, ¿a dónde iba? ¿Iba al cielo? ¿Iba al infierno? ¿A dónde iba? ¿No? Por pregunta, no es que respondan, pregunto, ¿no? Si yo tendría que hablar de Israel, ¿por qué se dividió Israel en dos? ¿No? ¿Por qué estaba el norte y el sur? ¿Por qué? Si David era rey de un solo reino, del reino de Israel, ¿por qué se dividió? ¿Por qué la importancia de que se divida un reino? ¿Qué influye eso en nosotros? ¿Influye en algo? ¿Por qué? Pregunta. La Biblia me habla de que los sacrificios, fíjense esto chicos, la Biblia me habla de que los sacrificios en el altar, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, de los levitas, del sacerdote, los corderitos debían ser sacrificados y quemados, ¿no? En el altar de fuego, el altar de bronce. Y si esos corderos, esos animales representaban a Jesús, como después lo habla el Nuevo Testamento, y los animales fueron, en este caso, crucificados, ¿no? Mejor dicho, fueron sacrificados. Pero Jesús fue crucificado, fue el sacrificio, fue el Cordero de Dios, ¿no? ¿Por qué no fue quemado? Si al Cordero se lo quemaba. Yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no fue quemado si los sacrificios debían quemarse a plena luz del día, una y otra vez? Pero Jesús, en la cruz, no fue quemado. ¿Falló ahí la ley? ¿Qué pasó ahí? ¿No se cumplió entonces totalmente su profecía? Pregunto, ¿no? Les hago otra pregunta. Si yo tendría que hablarles, chicos, ¿qué está primero? En ese momento hice unas preguntitas por ahí. ¿Qué está primero? Si yo le hablo tribulación, el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, el milenio, ¿cómo es el orden? Y si yo les digo, ¿y las bodas del Cordero dónde lo pones? Pará, y si yo te digo, che, el tribunal de Cristo, ¿qué parte de la historia va? ¿Dónde está? Y preguntas similares, ¿no? Para ponernos un orden cronológico. ¿Dónde va cada cosa? ¿No? Pregunta, si lo saben responder, ¿no? Pregunta, en el milenio, cuando estemos, no sé si sabían que había un milenio, 1000 años, ¿qué va a pasar en el milenio? ¿Vamos a estar nosotros en la Tierra o van a vivir otros? ¿Estaremos con, en este caso, estaré con mi esposa o estaríamos todos solteros para formar una nueva familia? Sí, claro. ¿Qué va a pasar qué hacemos en el milenio? ¿Para qué está el milenio? ¿No? Dice la Biblia que vamos a vivir eternamente en el cielo, como mayormente decimos, o vamos a volver a la tierra. Pregunto. Es más, le hago otras preguntitas más. Después de que Jesús resucita, por ejemplo, ¿no? Los muertos, ¿a dónde iban? ¿Iban al cielo? ¿Iban al Hades? ¿Iban al Seol? ¿Iban al purgatorio? ¿Dónde van? El que es bueno, ¿a dónde va? Y el que es malo, ¿dónde va? ¿Por qué no están todos juntos? ¿Qué sé yo, no? Digo, ¿dónde uno ubica? Es más, yo te pregunto, ahora se muere el vecino que no conoce al Señor. En la esquina, le pisa un tren, un colectivo, un auto, qué sé yo, paro cardíaco, yo qué sé, él agarró el virus. ¿No? Nunca un COVID, ¿no? Nunca un COVID. ¿Dónde va? ¿Va al infierno o no va al infierno? Y sí, va al infierno. Y si ese infierno no existe todavía, no está en vigencia todavía. ¿Dónde va? ¿Está en el aire? ¿No? ¿Dónde para? ¿Dónde está parando mientras tanto? ¿Dónde está hospedando el muchacho? Y preguntas similares. Yo le pregunto, ¿ustedes las saben responder? Todas y cada una de estas preguntas, como que hay un montón más todavía, la vamos a responder de a poquito en lo que vamos a comenzar a hablar en el próximo estudio bíblico, que se va a llamar dispensaciones, que son épocas y eras bíblicas. Cuando uno entiende, comprende lo que son las dispensaciones, que no lo voy a explicar ahora, pero en su momento lo vamos a ver, hay varias dispensaciones a través de la historia. Cuando uno aprende las dispensaciones, aprendiste toda la Biblia.
que no hace falta ni estudiarla a pleno, como tendría que ser, pero vos entendiendo lo que es, los pasos que te voy a dar de las dispensaciones, entendiste toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Vas a saber ubicarte en tiempo ahí, dónde está ubicado. Yo digo, te nombro a Moisés y vas a nombrar una dispensación, te nombro a Jesús, vas a nombrar una era bíblica. La iglesia hoy, ¿dónde estamos viviendo? Entonces, uno va a saber ubicarse y la importancia que hay de conocer las dispensaciones. Eso lo vamos a ver a partir del próximo Zoom. Dios permita que lo hagamos en la iglesia, chicos, porque la verdad por Zoom es medio cansador, engorroso, no se puede explayar todo lo que uno quisiera, pero seamos, que pueda ser en la iglesia, capaz en el PowerPoint, tal vez en la pantalla, no sé, pero hacerlo de otra forma, pero para evitar un poco lo que tiene que ver con el Zoom propiamente dicho, ¿no? Pero bueno, les dejo con esto, ¿no? Otra cosa que quería comentarles, chicos, vayan a las redes sociales, ven ahí, dejen mensajitos, chequen un poco YouTube, vayan a Instagram, vayan a Facebook, después vamos a subir la grabación de hoy, va a haber una pequeña presentación antes que estamos armando con respecto al Zoom, muy linda, muy llamativa, para hacerle un poquito más poner un poquito más de onda y no solamente subir la grabación, ¿no? Así que después chequenlo cuando se suba. Así que, bueno chicos, ahora sí, ya que están callados, no están hablando, no quieren decir nada, ya pasó la hora. ¿Algo que quieran comentar antes de despedirnos? Entonces, chicos, antes que nada, les voy a pedir un voluntario o una voluntaria que ore cerrando este tiempo, chicos. No sé, ¿Oscar está al final ahí? No, yo acá no lo veo. ¿Oscar está? ¿Mabel o no? Siempre está, no, creo que no. No está, ¿no? Capaz que ya... Bueno, chicos, ¿alguien que quiera orar como cerrando este tiempo antes de despedirnos? O si no, ahora Joel va a elegir a alguien. Bueno, no, ¿saben? Hago una acotación chiquita. Viste, Fabio, como vos hablaste del tema de la restauración, de que le quebraba ahí la pata al bicho. Bueno, la oveja. Y a veces cuando Dios nos restaura quedamos mucho mejor de lo que estábamos antes. Uno agarra conocimiento y demás. Y saben que en el rubro que yo estoy, elementaria, a veces los maniquíes se rompen a cada rato, se cae y demás, y uno tiene que restaurar, ahí ven la manito de cosas, el rubro de la paternidad. Ahí estamos. Y el que lo arregla, no sé el nombre que tiene, a veces lo deja mucho mejor de lo que el maniquí estaba. Y a veces nos pasa eso con el tema que está hablando Fabio. A veces es necesario pasar por una restauración para estar mejor de lo que estamos. Y nada, me venía eso a la mente. Siempre pensando en el laburo, flaco. Pero nada, asociar eso, una pavadita. Pero nada, espero que Hay se haya algo entendido. que no les comenté, esto va unido al Salmo 32, que es de David, y también habla del perdón, va unido, pero lo vi porque se haría muy largo. Pero hay algo que llama a David la atención, porque ahí dice, bienaventurado el hombre que no es culpado de pecado, ¿no? Y habla de ese gozo de sentir paz. O sea, ¿saben qué lindo, chicos, es irte a dormir sabiendo que no hay un pecado que cometiste? O sea, en el día, obviamente, uno comete pecado, pero qué lindo es irse sin culpa. Te doy un ejemplo, es como cuando con G estábamos de novio, y obviamente las tentaciones están, y las hormonas te tiran por el piso, y te tiran por allá arriba, y qué feo cuando diste tal vez un beso que no corresponde, una actitud que no corresponde, y te sentís culpable. Pero qué lindo es cuando estás casado, y no tenés culpa. Y los casados me entienden. Y que esa paz de decir, wow, no tengo pecado, decir, ¿no? Y te sentís re bien. A eso me refiero. Sé qué lindo es
tener paz en el corazón y no tener, sea lo que sea, en tu trabajo, en tu actitud, en tomar lo ajeno, en atribuirte cosas que no te corresponden, o responsabilidades y creértela, no sé, la verdad es muy amplio el tema, pero ¿saben qué lindo es tener paz y no tener culpa? Y David hablaba eso en ese Salmo 32, que dichoso es el hombre cuando Dios no lo culpa de pecado. Él hablaba de esa paz. Y eso es hermoso. Entonces, esto nos tiene que animar a, justamente, evitemos la culpa, muchachos o chicas. Intentemos vivir en la santidad que Dios quiere, ¿no? Pero bueno, ahora sí, Joel, decime quién va a orar. De todas las manos levantadas que veo, elegí una. Bueno, no me mates. Mili, te pido si puedes orar, por favor. Sé que me va a decir que no. Ahí va. Pero con el micrófono activado. Ahí está, listo. Bueno, oramos. Papá, te damos gracias porque hoy nos estuviste hablando, porque siempre nos hablas a nuestros corazones para nuestro bien, porque nos amás tanto, que nos perdonás, que siempre nos estás mostrando lo que nos aleja de vos, para que podamos entregarlo y podamos acercarnos nuevamente. Gracias por tu amor, por tener misericordia, por guiarnos a hacer las cosas bien, papá. Te pido que bendigas la vida de Fabio, de los chicos que están organizando esto, que puedan seguir haciendo estos estudios, que vos les puedas seguir hablando, dándoles sabiduría, revelándoles cosas, papá, para que ellos también nos las puedan enseñar a nosotros. Y que estés hablando a nuestros corazones en el resto de la noche, en el resto de la semana, que a pesar de estos tiempos difíciles, que capaz estamos mucho tiempo en casa o nos sentimos solos, todas esas cosas que están pasando por nuestra mente en este momento, papá, vos puedas estar trabajando en nosotros y nos puedas estar haciendo libres. Que este tiempo sea para bien, sea de bendición, sea de restauración, papá, porque como decía Joe, muchas veces necesitamos ser restaurados para estar muchísimo mejor de lo que antes estábamos. Te doy gracias por esta reunión, gracias por cada uno de los chicos y seguí con nosotros, Señor. Amén. Bueno, ahora sí, chicos, abran los audios, salúdense. Gracias chicos por estar, por compartir. Está hecho un noticiero tu ventanita, no, Fabio. estamos a full. Hecho un noticiero.